¿Cómo aprende uno? Es entender que no es natural. Hay estudios científicos de encefalogramas donde se evidenció que la gente cuando habla no se escucha. Los centros del habla están en un hemisferio y los centros de la escucha están en otro. Es ahí donde se entiende perfectamente entonces el concepto de realidad propia, porque tal vez para ti ser feliz es viajar por el mundo y para mí ser feliz es estar en mi casa. Y entonces yo pudiera pensar que tú eres muy infeliz porque nunca estás en tu casa o viceversa. Puedes pensar que yo soy muy infeliz porque no me la vivo de viaje, pero justo ahí es en donde uno tiene que fabricar, digamos, estos conceptos personales de qué es cada cosa. Es muy común que los círculos más cercanos sean los que se ponen en contra cuando uno quiere trascender, porque eso los obligaría a aceptar que entonces sí se puede cualquier cosa, que tendrían que tolerar el proceso, y la mayoría de la gente está como rendida desde antes, y si alguien demuestra que se puede, eso los deja en falta. Y también creo que esa es de las partes más difíciles de tolerar para la mente, el otro en falta. Entonces, atreverse a que no te digan lo que es posible, imposible, necesario y contingente, y decidirlo y mantenerlo firme, como dices bien, también no es un proceso bonito. A veces se pasan hambres, se pasan dificultades, digamos, que se tienen que atravesar para entonces demostrarse primero a sí mismo que sí es posible eso que se quiere lograr. Estás en Personalísimo, de Tráfico ZMG Podcast. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos sintonizas. Gracias por estar aquí en un capítulo más de Personalísimo de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti y hoy tenemos un invitado muy especial aquí en este video podcast. Él es OM Abracadabra, Óscar Marcelino Ramos, fundador de la Escuela de Magia del portal Abracadabra. OM, ¿cómo estás? Muy agradecido, bien y de buenas. Gracias por la invitación. Y saludo también a mi compañera periodista Jessy Salinas. Jessy, ¿cómo estás? Un gusto estar este día y pues tenemos un tema muy interesante. Bueno, pues vamos entrando en materia, y es que generar esta realidad hablando, pues ustedes lo definen como que es el camino de la transformación personal. Cuéntanos. Ok, pues tal cual abracadabra por etimología significa yo creo lo que hablo, yo creo lo que digo, o creo la realidad hablando. Y no es algo que empiece a partir de que uno tenga, digamos, este conocimiento, sino que es algo que sucede siempre. Pudiera decir que así como las leyes físicas aplican en todas las personas aunque no las conozcan, las leyes metafísicas también aplican en todos aunque no las conozcan. Y tal como con las leyes físicas, quien las conoce puede aprovecharlas para lograr cosas que requerían mucho esfuerzo con bastante menos, ¿no? Aplicando principios físicos. Es similar la dinámica con los principios metafísicos. Puedes utilizar estas leyes para generar mejores resultados con menos esfuerzo, y pues mencionabas esto, ¿no? La realidad, por etimología también, tiene una etimología doble, que es mente y materia. Entonces pudiéramos interpretar de eso que la realidad es lo que la mente hace con la materia, lo que la mente interpreta de la materia. Y es ahí donde uno puede cambiar las cosas. ¿Y cómo generar esta realidad propia? Bueno, primero detectando qué es lo que uno quiere, más que detectando, decidiendo y fundando qué es lo que alguien quiere lograr en su realidad. Y es en función de de escuchar lo que en la mente de esa persona hay respecto de su objetivo, donde uno puede detectar dónde está lo que está generando la realidad en la que está y lo que le falta para generar la realidad que desea. No sé si me doy a entender de entrada. Claro, ¿y cómo aprende uno a escucharse? Porque en muchas ocasiones la costumbre es hablar mucho de nuestro pasado, tenerlo en nuestro presente como algo que nos marca, que nos guía hacia el futuro, pero olvidamos completamente el futuro. Pues mira, eso nos lleva directamente al tema. Creo que el presente lo entendemos como un tiempo, pero
Bueno, antes que esto, ¿cómo aprende uno? Es entender que no es natural. Hay estudios científicos de encefalogramas donde se evidenció que la gente cuando habla no se escucha. Los centros del habla están en un hemisferio y los centros de la escucha están en otro y no es natural que se activen en simultáneo. Entonces, escucharse a sí mismo al hablar es una forma sutil y muy poderosa de integrar hemisferios. Y entonces esto, digamos, no está dado, sí es necesario practicarlo, aprenderlo y estar en contacto con alguien que lo sepa. Y bueno, una forma de estar en contacto con eso, hay una frase que me gusta mucho que dice que no es que porque la gente no encuentra los caminos a la trascendencia no los recorre, sino que por no dirigirse a la trascendencia es que no encuentra los caminos. Entonces creo que esto es algo con lo que alguien se encuentra cuando decide ir más allá de lo que le dijeron que la realidad es. A ver, entonces, si uno quiere transformar su realidad, uno tiene que tener mucho cuidado en escucharse y saber cómo habla uno para tratar de, ¿qué? Que se construya esa realidad con base a qué. Ok. Bueno, esto lleva varias cosas superpuestas. Una es que todos supimos que iba a haber un cambio importante en el 2012, pero no quedaba claro de qué, ¿no? Que el mundo se iba a acabar, que bla, bla, bla. Pero el cambio que está profetizado y anunciado en miles de cosmovisiones, bueno, no sé si miles, pero en casi todas las cosmovisiones, es que en este tiempo iba a haber un diluvio seco. Hay un diluvio seco de plasma. El plasma es el estado más sutil de la materia y así como puedes, no sé, crear una artesanía de algo sólido con raspándolo, etcétera, la forma de moldear al plasma es con la frecuencia. Hay experimentos que seguramente han visto que ponen en una charola arena y la exponen a ciertas frecuencias y cambia el patrón forman patrones y cambian según la frecuencia en la que se esté exponiendo. Y pudiéramos decir que es eso lo que moldea el plasma. El plasma, dice mi maestro, se llama plasma porque plasma. Todo lo que hay en la realidad está plasmado. Entonces, cuando uno modifica su frecuencia, no en un sentido imaginario, sino tal cual que cambies lo que estás diciendo, cambia entonces la realidad por el plasma. Otra forma de ver esto también y aceptarlo más fácilmente es con los experimentos de Masaru Emoto, un japonés que se dedicó a decirle cosas a partículas de agua y se transformaban. Si les decía cosas positivas, se ponían muy bonitos los cristales, y si les decía cosas horribles, se ponían horribles los cristales. Y eso demostró que la materia responde a las palabras. Entonces, esa es una forma, pero no es solamente decir las cosas, decir bien, aunque es necesario, eso es bendecir. Y la mayoría de la gente que está maldita es porque dice mal. Y no se trata de siempre decir bien, ¿no? Es muy importante también admitir el error y precisamente hablar para escuchar en dónde está el desvío. Decían que creo que eran los griegos, que no es que tienes que saber para hablar, sino que hay que hablar para saber. Y esto también hay una frase aquí en México muy común de hablando se entiende la gente, y la solemos interpretar como que hablando se entienden entre personas, pero en realidad es que hablando se entiende la gente a sí misma. Entonces justo es el proceso, uno habla de lo que quiere, de lo que se lo impide, de las situaciones en las que está, y entonces puedes, con la escucha al principio de alguien que sepa escuchar, darte cuenta de dónde está la programación, digamos, dada por otro, y es ahí donde uno puede poner una propia para transformar su realidad. Para que toda nuestra audiencia lo entienda un poco más, ¿esto es como la ley de atracción? Sí, de hecho yo tengo por ahí en Portal Abracadabra un artículo que se llama la ley de emanación, que es previa, ¿no? Si alguien está muy solo, desesperado por lo solo que está y quiere encontrar pareja, es esa desesperación lo que está emanando y va a ser casi imposible que alguien se le aproxime, ¿no? Entonces sí incluye la ley de atracción, pero podemos decir que la antecede. Es descubrir qué es eso en ti que está repeliendo lo que quieres atraer y entonces modificarlo para hacerte compatible con aquello que quieres atraer.
¿qué tipo de disciplinas podemos practicar para poder llegar a ese camino que nos mencionas? Ok. Pues creo que esto solo se encuentra en grupos de iniciados en cuestiones que no son las de la media, ¿no? No es algo que se pueda practicar a solas, o más bien que se pueda practicar aislado. Sí es un camino personal, sí se hace a solas, pero no se puede sin un grupo de referencia. De hecho, Buda hizo, o decía el Triratna, me parece que se llaman, los 3 refugios. Me refugio en el Buda, que es, digamos, el iniciado en cada quien. Me refugio en el Dharma, que es la enseñanza, estas leyes metafísicas. Y me refugio en la Sangha. La Sangha es la comunidad de personas que se refugian en su Buda y en el Dharma. Y pues sí, creo que es importante encontrarse con personas que hablan de esto, no necesariamente derivarlo en lo comercial, como de que todos métanse a mi escuela, pero sí, sino que uno puede investigar y seguir a personas que ofrecemos esta enseñanza. Hay muchos y a diferentes niveles, pero sí creo que es algo con lo que te tienes que encontrar. Y si lo escuchamos bien, es algo con lo que te encuentras a ti. Entonces creo que esa puede ser una vía. Cualquier disciplina en la que tú te encuentres, en la que te haga ver a ti mismo, en la que te haga reconocer que hay cosas que cambiar, etcétera, creo que puede ser ante cualquier cosa, ¿no? Es como este dicho de que todos los caminos llevan a Roma. Pudiéramos decir que cualquier cosa puede ofrecer esto, siempre y cuando estés, como les decía al principio, queriendo trascender un límite, queriendo trascender una condición, una forma de vida. ¿Podría ser que alguien practique yoga o que la misma religión te pueda llegar a guiar en estos caminos? Sí, pero no. Por ejemplo, ahí tocas un tema interesante. El yoga, por etimología, digamos, por estudio, es un estado mental. Y el estado de yoga va y viene, es cuando uno está en armonía con su ser y su realidad, eso puede ir y venir. Y las religiones, pues digamos, han institucionalizado la enseñanza y también han puesto como, ahora sí un poco como lo que quería evitar, ¿no? De que tienes que meterte entonces a la iglesia o tienes que venir a hacer lo que nosotros te decimos para que puedas, si acaso y tienes suerte, encontrarte con lo divino. Hay un concepto que rompe mucho el dogma, el de vida eterna, ¿no? Alcanzar la vida eterna, la religión te lo vende como algo que pasa después de la muerte, y pues ya muerto no hay vida, menos eterna. Y si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a escuchar lo que se dice en vida eterna, es primero en vida, en ese estado, y eterno es aquello que no tiene límites. Entonces, cuando vas trascendiendo los límites que están en ti, literalmente te estás acercando a la vida eterna y a lo divino, y así también cuando los límites se van cerrando cada vez más, eso hace inferior la vida de cada quien y eso es el infierno. Entonces sí está basado, digamos, en las enseñanzas, pero está mal interpretado a gusto de papas, de religiosos, de cardenales, de cosas que no necesariamente están en un camino de iniciación, más sí en uno religioso. Entonces, sí está basado todo eso en cosas así de trascendentes, pero no porque no todos los que lo profesan o los que lo practican realmente están en un camino de iniciación, de enseñanza. Yo me acuerdo que una materia que me ayudó mucho para entender palabras, frases, etcétera, en la vida, fue etimologías, ¿no? Ahí en la preparatoria, ¿no? Esa materia que sonaba muy aburrida, después a mí se me hizo muy interesante porque ya me detenía a escuchar una palabra y decía, esta viene del vamos y del otro, y ya hasta jugabas, perdón, pero yo estudié en mi universidad en la Ciudad de México y pues por fuerza ahí tienes que aprender albures porque llegas y te hacen pedazos. Claro. Y ya hasta la misma etimología te ayudaba como para armar ahí tus albures y dices, bueno, ahí ya me defiendo y traigo los nuevos, ¿no? Que yo inventé, ¿no? Esto que es la etimología de entender las palabras es justamente descifrar lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, escucharnos
y ordenar el pensamiento para atraer cosas nuevas o mejores a la vida? Claro, es lo que te digo, al hacer todo este proceso, entonces uno trasciende los límites de su lenguaje, de su entendimiento, de su capacidad, de su conciencia, si quieres derivarlo en esa parte, y justo cada límite que trasciendes te acerca a este, digamos, concepto de vida eterna, ¿no? De sin límites. ¿Y eso es hacer magia? Sí, es hacer posible lo imposible, es hacer sí lo que era no, o viceversa. Y por eso mismo es magia. Lamentablemente, hoy día está tan lejos de la magia la mayoría de las personas que se interpreta como entretenimiento o como trucos o como, pues sí, un show, ¿no? O hasta magia negra, ¿no? Para hacer ahorita lo que llaman amarres o afectar a otras personas que les cayeron mal y les quieren aventar una maldición. Claro, inclusive beneficiar a otras personas es magia negra. Porque cuando alguien deja de hacer lo que tiene que hacer en su propio recorrido por tratar de hacerle un beneficio o perjuicio a alguien más, ambos no están haciendo lo que tienen que hacer en sí mismos y eso contamina la magia, por eso es magia negra. La magia blanca lo es por la pureza, ¿no? Pues sí, de no estar contaminada. Y aquí en este camino que tú nos explicas, el universo tiene obviamente todo que ver. Porque he escuchado una frase inclusive que dice cuerpo sin edad y mente sin tiempo. Y esto tiene que ver con la energía que nosotros somos, porque lo somos, y con el universo. ¿Nos puedes explicar qué es lo que tiene que ver o cómo es esta energía para poder pedirle al universo y que podamos realizar lo que queremos? Claro, creo que de entrada hay que cambiar la posición en la que uno está acostumbrado a esto es un tema polémico porque uno está acostumbrado a una posición muy sumisa ante el universo, ¿no? Hay que pedirle y a ver si me lo concede. Y el cambio de posición que se ofrece en este camino es que al universo hay que ordenarle. Así como cuando tú vas a un restaurante, ordenas exactamente lo que quieres, sin cebolla, con tal extra y sin tal extra, y si te llevan algo distinto a eso, te sientes con el derecho a rechazarlo y exigir lo que ordenaste. Digamos que estamos en el restaurante del universo, entonces uno tiene que autorizarse a ordenarle al universo y es ahí donde surge la polémica porque creo que es una posición muy sumisa o muy cobarde en la que la mayoría de las personas viven antes de atreverse a decidir lo que es su realidad y no solo pedir a ver si se le concede. Una forma de verlo es como que el universo es un mozo. Tú le dices qué y el universo te pone el cómo, lo que decíamos, ¿no? Si para tu trascendencia de los límites necesitas encontrarte con tal o cual cosa, con el yoga o con algún religioso o con cualquier cuestión del universo que sea necesario para lograr ese objetivo, se te va a conceder. Y también si no, no es que no era el momento, que el universo tiene algo mejor para ti. Mí, ¿no? Exacto. Algo así. Entonces también las enfermedades que nosotros tenemos, que en muchas ocasiones son por emociones, ¿podemos evitarlas o quitarlas pidiéndole al universo tal cual? Ordenándole sí, y aquí es un tema también interesante, es lo que te decía, cualquier cosa que sea necesaria para alcanzar ese objetivo va a ser, porque mucha gente que está en caminos de magia, entre comillas, piensa que entonces por estar en magia ya no necesita un médico y entonces no va a consulta porque yo me voy a curar con magia y tal vez era justo lo que necesitabas. Entonces es muy importante tener la humildad y la presencia de encontrar en lo que se nos presenta la vía para alcanzar lo que queremos, no sin depender de eso también, ¿no? Hay gente que los médicos le dijeron que no tenía cura a su condición y se fueron de viaje, encontraron un chamán que resultó que ahí sí se podía, o viceversa también, ¿no? Un indígena, alguien de un pueblo, de una comunidad que aunque tienen un muy buen chamán no están pudiendo curarlo y necesitaba una cirugía, pues te lo traes a la ciudad, ¿no? Entonces es importante tener esa apertura a que la forma por donde se va a manifestar es trabajo del universo y uno requiere entonces generar una relación muy personal con su universo para encontrar las vías para alcanzar su deseo, su sanación, ¿Y etc. cómo manifestar ese deseo? ¿Cómo manifestar ese deseo y cómo decirle al universo lo que uno quiere? ¿Cómo es eso justamente que dices que es magia?
Ok, pues de entrada, un punto muy simple para hacerlo, para manifestarlo, es hablar, es la voz. Pero también aquí entran los listillos que dicen, bueno, ¿y un mudo no puede hacer magia? Entonces hay que reconocer que decir no solamente es con las palabras, ¿no? Hay no sé, un carro mal estacionado te dice que del estado en el que llegó la persona, o tu postura física, o no sé, hay muchas cosas que están diciendo todo el tiempo lo que, pues sí, lo que estamos diciendo, y entonces escuchar no solamente es en voz, digamos, sino también escuchar qué dice tal posición corporal o tal... pues sí, tal o cual cosa se O está tu hablando mismo todo el cuerpo, tiempo. cuando tú sientes algo que dices, siento un presentimiento y que en ocasiones se cumple, ¿no? Puede ser algo malo o algo bueno. También es escuchar, bueno, más bien explícanos qué es el presentimiento. O sea, para que la gente sepa qué es lo que siente, no saben si es en el corazón, en el cerebro, en el cuerpo. ¿Qué es el presentimiento? Ok, eso está muy bueno. Tal cual, como lo dices, algo que se siente desde antes, ¿no? Entonces, ese antes, ¿en dónde viene? Hay algo que se llama ley de interdeterminación de los planos, que dice que así como es lo psíquico, será lo energético, o sea, lo emocional, y así como es lo energético, será lo físico. Entonces, el presentimiento, podríamos decir que es el preset que hay en nuestra mente. No siempre es propio, no siempre es bueno, y es justo ahí en donde se vuelve tan personal el camino de trascendencia, de iniciación, porque entonces tienes que lograr detectar cuál es el contenido de tu psiquismo, digamos, escuchar el contenido de tu psiquismo y variarlo. Son estos ejercicios en los que, híjole, no sabes si lo vas a lograr o no, pero no tienes otra opción y entonces te convences y ¡pum! Sucede. Es esto funcionando. Si tú logras poner y mantener en tu mente, en tu psiquismo, eso que quieres encontrar en lo físico, es indefectible que suceda. Y es esa la magia del presentimiento, ¿no? Que, híjole, voy a andar con esta persona, pero no sé si me va a traicionar. Siento como que si pasa un año y me traicionó, ya sabía. Entonces es justo esto sucediendo, y es ahí donde se nos da una libertad total de entonces variar lo que quieres tener tú en tu psiquismo, y es eso con lo que te vas a encontrar. Y ahí es en donde sirven, digamos, las terapias o esas cosas, ¿no? Como siento miedo de tal cosa, pero quisiera sentirme tranquilo cuando pienso en eso en lugar de estar asustado, y generar ese combate en el interior contra lo preestablecido es hacer magia tal cual, es cambiar, aparecer un sentimiento que no estaba, aparecer algo que no estaba en lo físico, simplemente por mantenerlo en lo psíquico. ¿Cuáles son los 4 estados posibles de la mente? Ok, eso está muy bueno. En términos occidentales, digamos, son lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente. Contingente puede decirse que es lo que a veces sí, a veces no, pero siempre, como desastres naturales o cosas por el estilo que a veces pasan, a veces no, pero siempre hay alguna. O la luz del sol, ¿no? A veces se ve, a veces no, pero siempre está el sol prendido. Ese tipo de cosas son lo contingente, y cada uno de estos estados sirven de refugio, digamos, para las concepciones previas que nos dieron, y es en donde uno puede utilizarlas como un mapa para cambiarlo, ¿no? Como qué es lo que tú quieres hacer posible. Y para eso, entonces, ¿qué tiene que ser imposible? Por ejemplo, si quieres hacer posible un cuerpo más musculoso y delgado, es imposible que te la pases comiendo pasteles. O tiene que ser imposible que te la pases comiendo pasteles, tiene que ser necesario hacer ejercicio. Contingente, pues hoy pude ir, hoy no, pero siempre me dirijo a ese estado físico que deseo, ¿no? Entonces tenemos nosotros también que tener ese camino para llegar a nuestro objetivo y no nada más sentarnos y esperar a que el universo decida, porque mucha gente hace eso, ¿no? Se sienta y dice, Justo. pues es lo que me tocó, no puedo hacer más, ¿no? Pero no hacen algo, no se esfuerzan por decir, hice lo imposible y ya no pude. Y el universo ahora sí conspiró contra mí, o la verdad del universo quiere que yo esté aquí, ¿no? Pero no se esfuerzan con más. Claro, de hecho, ese es un muy buen tema, porque sí, hay mucha gente que dice que quiere estar fuertísimo, pero no se para al gimnasio, se lo pasa comiendo pastel, bla, 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 ¿no? Entonces, sí es que...
que gente que si tú te estás dirigiendo a hacerlo, por ejemplo, con otras 3 personas y quien está en este camino obtiene los resultados mucho más rápido. Es lo que te decía con las leyes físicas. Si usas una palanca o un diablito, puedes cargar muchísimo más peso que el que pudieras con tus propias manos. Es algo parecido con lo metafísico. Cuando ya estás utilizando estas leyes para hacer lo que estás haciendo, no es como que te lo vaya a hacer en automático, obtienes los resultados mucho más fácil o mucho más rápido. ¿Los decretos es lo más parecido a manifestar el deseo? Aquí se habla de decretos en este camino de la magia. Pudiéramos decir que sí, pero hay un problema con el concepto de decreto que es tan problema como cualquier otra cosa, que es que viene de otro. Entonces, si tú usas el decreto que le funcionó a fulano para, no sé, atraer dinero o pareja o algo así, aunque obtengas el dinero o pareja, no hiciste, digamos que es como una versión mini de la magia negra, ¿no? Porque entonces estás usando lo que otro le sirvió para tratar de que te sirva a ti y no hubo tu recorrido para llegar a ese decreto. Creo que cuando uno alcanza la frase en la que se expresa lo que quieres manifestar o agradecer o proteger en tu vida, es ahí en donde tienes tus decretos personales y esos completamente funcionan. Hay un ejercicio muy padre que lo hago cuando escucho a un amigo, una persona, un familiar que me dice, no soy feliz. Y le pregunto, ¿para ti qué es la felicidad? Y cuando se pone a pensar, se traba. Y como que hay un reset que entra a su mente y lo hace llevar a un pensamiento de, pues no estoy tan mal, no estoy tan infeliz. O sea, qué difícil es saber qué es lo que nos hace feliz o cuál es nuestra felicidad. Y eso es un paquete a la medida, ¿no? Exacto, es ahí donde se entiende perfectamente entonces el concepto de realidad propia, porque tal vez para ti ser feliz es viajar por el mundo y para mí ser feliz es estar en mi casa y entonces yo pudiera pensar que tú eres muy infeliz porque nunca estás en tu casa o viceversa, pudieras pensar que yo soy muy infeliz porque no me la vivo de viaje, pero justo ahí es en donde uno tiene que fabricar, digamos, estos conceptos personales de qué es cada cosa. Y también ahí hay un tema o una vía muy importante en la que uno, no sé, piensas en tu familia y te sientes presionado o amado o así, ¿no? Hay como asociaciones mentales de que cada que pienso en mi trabajo me estreso, cada que pienso en mi trabajo me emociono, cada quien tiene como algunas prediseñadas y precisamente parte de la enseñanza dice que lo similar cura lo similar, entonces una construcción mental desfavorable, digamos, cada que pienso en mi pareja me enojo, en automático. Y ahí es en donde uno tiene la opción de decidir qué quieres sentir tú cuando piensas en tal o cual cosa. Y crearlo hablando es como, ok, cada que piense en mi pareja yo quiero sentir amor y entusiasmo y así, en lugar de cualquier otra cosa que esté dada. Me llamó mucho la atención esto de crear una realidad propia porque me hace recordar cuando inicié este proyecto de tráfico. Me decían que mi proyecto era absurdo, se burlaban, me decían que para qué hacía algo de tráfico si ya existía Google Maps o Waze. Los peores enemigos que encontré en el camino fueron mis propios familiares. Me acuerdo, y esto es anécdota, conste que no estoy peleando. Recuerdo que mi ex una vez me dijo, oye, pues a ti te gusta tanto lo de la movilidad y el tránsito, ¿por qué no te metes a agente vial? Y yo me quedé, o sea, no, pues déjame, me voy a la escuela de Támaros pero yo sabía cuál era el camino, cómo iba a transformar mi realidad y quería al fin de cuentas una realidad propia en la que decía, yo voy a llevar este proyecto, medio de comunicación. Me quedé sin trabajo, me quedé sin un peso, pasé muchas cosas muy difíciles, pero nunca perdí de vista el objetivo. Un objetivo que, de veras, lo veía como una realidad propia, lo veía como un medio de comunicación, lo veía más chingón que Televisa y TV Azteca y con más audiencia y con esto y con el otro. Y la verdad es que las cosas se han dado no porque yo lo viera como un decreto, como tú dices, sino que
en mi mente se creó una realidad propia de ese camino en el cual iba a llegar. Y el tráfico con tantos colaboradores, con oficinas, con esto, con motociclistas, con reporteros, con esto, con el otro. Y la verdad, llegó el momento en el que un día me senté y empecé a ver gente que había invadido mi oficina. ¿Estos güeyes quiénes son? ¿Y por qué tanta gente? O sea, esas veces como que te cae el 20 de decir, ¿dónde estoy? ¿No? Y vi que había llegado justamente a una parte del camino de esa realidad propia. Creo que a mucha gente le ha llegado ese momento que ha pensado, que ha soñado y que se le han concretado algunas cosas. Pero hablar de OM Abracadabra es tener los fundamentos, tener los pasos para construir esa magia. Cuéntanos cuáles son los pasos de la magia y cómo, justamente sin esta manera empírica o de una idea que tiene uno en esos momentos en la vida, cómo sí llevarlos a cualquier cosa y a cualquier parte de tu vida. Ok, buena pregunta. Primero quisiera ahí felicitarte y aportar que es muy común que los círculos más cercanos sean los que se ponen en contra cuando uno quiere trascender, porque eso los obligaría a aceptar que entonces sí se puede cualquier cosa, que tendrían que tolerar el proceso, y la mayoría de la gente está como rendida desde antes, y si alguien demuestra que se puede, eso los deja en falta. Y también creo que esa es de las partes más difíciles de tolerar para la mente, el otro en falta. Entonces, atreverse a que no te digan lo que es posible, imposible, necesario y contingente, y decidirlo y mantenerlo firme, como dices bien, también no es un proceso bonito a veces, se pasan hambres, se pasan dificultades, digamos, que se tienen que atravesar para entonces demostrarse primero a sí mismo que sí es posible eso que se quiere lograr, y justo para eso es necesario enseñanza. Hay muchos fragmentos de esta enseñanza que son súper ultra mega poderosos por sí mismos, pero al estar sueltos favorecen a las programaciones previas. Es ahí donde entra la función del método de la magia. Quiero dar un poquito de contexto de cómo yo lo encontré también. Desde chico tuve muchas dudas existenciales, y conforme fui creciendo, primero yo creía que los adultos sabían qué onda, que nomás era cuestión de pues llegar a ser adulto y ya iba a saber qué onda con la vida. Entonces, conforme fui creciendo me di cuenta de que ni los chicos, ni los adultos, ni los viejos, ni los medianos saben qué está pasando, qué es esto, de qué se trata la realidad. Y esas dudas, digamos, me ardían, me provocaban encontrar respuestas. Entonces, recorrí muchos caminos de terapias, de yoga, de diferentes tipos de yoga, de terapia psicológica, de terapias alternativas, de cosas por el estilo, hasta que encontré el Tantra. Y con el Tantra me empezaron a entrar mucho más conceptos de, ok, entonces me acuerdo el argumento básico, ¿no? Con la energía sexual que puedes crear personas, puedes crear cualquier cosa en la realidad. Y me pareció lógico y prudente, digamos. Entonces seguí por ese camino, pero también no creo que el camino es lo que estaba incompleto, sino el nivel de ese momento de la persona que lo enseñaba tenía sus propios límites en la transmisión. Entonces comencé a buscar algunos otros, como el budismo zen, el Tao, y encontraba una filosofía, digamos, muy similar, pero algo hacía falta y no encontraba bien qué. Y pasado el tiempo, mi madre se mudó de Guadalajara a Morelia, y en el camino me platicó. Yo estaba tomando terapia de psicoanálisis en ese tiempo, y me dijo, tú que estás metido en esto del psicoanálisis, hay un psicoanalista argentino que puso en el diván a los iniciados y encontró un método. Chécale qué onda, ¿no? Entonces me puse a investigar, encontré videos en YouTube de los 11 pasos de la magia, y ahí fue donde me puse a estudiar y derivó en entrar en la escuela de él. El primer paso es ordenar el caos del pensamiento. Y caos no significa desorden, significa vacío.
falta de creación. Entonces, ordenar el caos no es acomodar el desorden, sino crear algo a partir del vacío, que es el mismo proceso que hay en cualquier mito de creación de cualquier filosofía trascendente, ¿no? Entonces, como la creación del universo. Exactamente. Es el mismo proceso, digamos, solo que esta persona se tomó el tiempo de metodizarlo en 11 pasos y es ordenar el caos del pensamiento ordenando las palabras. Tipo, quiero poner un negocio, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que está vacío todo lo que hay después de ponerlo. No hablemos de que tenga clientes, de que sea exitoso, de que viva de eso o algo por el estilo. Entonces pasa con 1000 personas, que seguro alguno de los que están escuchando le ha pasado, que quería poner un negocio y lo puso y hasta ahí llegó la realidad, ¿no? Trono, el cerro. Entonces es una fortuna, una bendición tener un método en el que desde antes de hacer esfuerzos físicos, inversiones, rentas, etcétera, puedas ordenar la realidad a la que vas. Y para eso sirven estos ejercicios de hablar lo que deseas, o pintarlo, o como sea, ¿no? Y paso 3 es ordenar los afectos, porque también yo puedo decir que me encuentro $1,000,000, pero si no lo siento, si no lo vibro, digamos, entonces está dividido. Es como cuando, no sé, cuando te dicen un te quiero sin sentimientos, se nota, ¿no? O la gente que le llega dinero que pensaba que eso iba a ser el top y cuando lo tiene no es feliz. Claro. ¿No? Y es ahí donde también por eso es lo bonito de esto, es un camino infinito. Cada que llegas a un resultado, ese es, digamos, el nuevo punto de partida para atravesar el siguiente límite. Bueno, pues qué bueno que no nos contaste los 11 pasos porque la verdad es que nos extendemos mucho y nos cortan. Y nos cortan también. Y desde luego se tienen que poner en contacto contigo, pero entonces platícanos, ¿qué va a encontrar la gente que te busque en este camino de la magia? Ok, pues de entrada, enseñanza. Esta metodología, digamos, que son leyes metafísicas interpretadas por mi voz, por mi entendimiento, por lo que, digamos, la síntesis de lo que he estudiado y aprendido. Y a partir de ahí es que quieran hacer con la enseñanza. Yo ofrezco mentoría solo a 10 personas en simultáneo. Eso es, digamos, ir de la mano con las personas a enseñarles, a que practiquen, a supervisar la aplicación, pues sí, acompañarlos en este proceso. Fuera de algo tan comprometedor como la mentoría, pueden también recibir asesoría o quien ya tiene alguna noción de esto también puede consultarme. Son los 3 niveles de trabajo, digamos, que ofrezco. Para las personas que todos los días se ponen a ver su horóscopo y deciden cómo se van a sentir, invítalos y que mejor no lo hagan, porque yo conozco mucha gente que dice, hoy mi horóscopo dice que voy a estar triste, no puede ser, ya se me arruinó mi día, y tú, ¿cómo? Pues este horóscopo es para mí. Cambia tu realidad, sí, ¿no? O sea, cambia Claro. tu realidad, y pues todos sabemos que los horóscopos no son realidad, entonces diles a estas personas que mejor se acerquen contigo para que puedan encontrar su realidad. Claro, y no es solo ante el horóscopo, es ante cualquier cosa. Si tú aceptas que otro te diga lo que tu vida es o en lo que tu vida va a pasar y lo tomas como una realidad, perdiste. Entonces, si te atreves a cambiar o a decidir tú qué es lo que es tu realidad, pues este es tu camino. Ya casi se me ocurrió, ahí voy anotando el corrido que voy a grabar de la historia de Tráfico ZMG. Aquellos que me dijeron que no se podía. Sépalo. Sí se pudo. Sí se pudo, se Enos logró. aquí. Se logró. Bueno, cuéntanos también cómo pueden ponerse en contacto contigo, en qué plataformas y cómo es esa asesoría también. ¿Es en línea, es presencial? Ok, la mayoría es en línea. Yo vivo en el lago de Chapala y pues trabajo con gente que está en Turquía, en España, en Alemania, en diferentes partes de México, y pues que sea virtual lo hace mucho más fácil y accesible. Pueden encontrarme en Facebook, pues en redes sociales como Om Abracadabra o M Abracadabra. Y también está el portal www.portalabracadabra, abracadabra con K, portalabracadabra.com. Constantemente lo estoy renovando y trabajando y cambiando, entonces si ya lo habían visto, les aseguro que no es igual, y si lo ven hoy, les aseguro que en una semana no va a ser igual. Porque es magia. Exacto.
Jessy, algo que quieras comentar ya para cerrar esta entrevista. ¿Qué nos recomiendas a todas las personas en general para poder conseguir nuestros sueños? Que crean en sí mismos, que en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Que crean de creer y que crean de crear en sí mismos, porque sí es posible lograr lo que sea. Tenemos aquí un testigo contigo y es realmente, sí se puede hacer lo que quieras en la vida. Va a tomar tiempo, vas a tener que pagar el precio, sí, pero es un precio más caro no atreverse a hacer lo que quieres. Yo tengo una última pregunta. ¿Qué es el aura? Ok, el aura es un cuerpo energético. Ese es un tema interesante porque justo estamos encarnados porque nuestra secuencia de cuerpos está como rota. Pudiéramos pensar que el cuerpo físico es como un yeso. Cuando te rompes un brazo o algo así, que te ponen un yeso que te mantiene la forma para que se reconstruya. Tenemos el tiempo de una encarnación para reconstruir y realinear todos nuestros cuerpos, no solo el energético, que es el aura, sino también psíquico, físico, espiritual y demás. Metiéndome en tu pregunta ya para finalizar, ¿existen los fantasmas? Yo creo que sí, hay entes, hay entidades, claro que sí, sin cuerpo físico, pero como les decía hace rato antes de la entrevista, si para tu resultado es necesario que te encuentres con alguna experiencia de ese tipo, asegura que lo vas a encontrar. También si lo que quieres es eso, ser un cazafantasmas o algo por el estilo, sin duda lo vas a encontrar, pero no es algo, no sé, de qué temer o que se te aparezca de repente o así, ¿no? Bueno, tengo más miedo a los vivos porque hay unos Sin vivos duda, muy asustan vivos. más los vivos que los muertos. OM Abracadabra, fundador de la Escuela de Magia Portal Abracadabra, muchísimas gracias por esa entrevista para Personalísimo. Muchísimas gracias también a ustedes. Jessy, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta entrevista. Muchas y también a ustedes, que espero que les haya gustado este episodio más del video podcast de Personalísimo de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti, nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto. Gracias. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.